¿no? Entonces, Profe, ¿sí? ¿dónde dijo que no me sale? Me metí recién al campus virtual y no me sale. Métete al campo virtual y a la unidad de esto, a la unidad, o tal vez no se subió. Voy a, entonces, calma, ya. Entonces, voy a retomar el último punto que quedó en la última clase, que siento que en mi percepción sentí que no quedó claro y no alcancé a terminar ningún ejercicio. Entonces, era ver la primera aplicación de los vectores, que era la posición, ¿ya? Realizar ejercicio mediante indicándonos posiciones. ¿Cómo nos vamos a apoyar para poder indicar posiciones? ¿Cómo nos vamos a apoyar para poder darnos dirección y sentido? Vamos a usar los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿ya? Dentro del norte, dentro de cada uno, del norte, sur, este, oeste, existe una, otro punto cardinal en específico, que solo es uno entre todos ellos, que para el norte del este es el noroeste, noroeste, que su cualidad específica es que su ángulo es de 45 grados. ¿Ya? Da lo mismo que lo ponga acá o lo ponga acá abajo, ¿por qué? Porque es 45. ¿Ya? 45 grados. Para el sur, el suroeste, ¿cierto? Que me divide el cuadrante en 45 grados, me lo divide en la mitad. Entre el sur y el suroeste, entre el norte y el oeste, el noroeste. ¿Ya? ¿Qué pasa si nos queremos darnos un punto afuera del norte, afuera del este y afuera del noroeste? Un punto cualquiera. ¿Ya? Para eso utilizamos la siguiente convención. ¿Ya? Para darnos una dirección cualquiera, primero decimos el ángulo a la que está inclinado. ¿Ya? 80 grados, 35 grados, 20 grados, 60 grados, etcétera. Y luego damos dos puntos cardinales, ¿ya? Estos dos puntos cardinales nos van a decir el cuadrante en el que se ubican, ¿ok? En el norte del este, si me dicen en el norte del este, me están indicando que está en el primer cuadrante, ¿ya? Acuérdense que estos son cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. Las siguientes dos direcciones nos indican el cuadrante y la segunda coordenada, el segundo punto cardinal que vamos a dar, me va a indicar contra respecto a qué está el ángulo, ¿ya? Por ejemplo, aquí en verde me dice 35 grados al este del sur, ¿ya? El este del sur me está apuntando el cuarto cuadrante y 35 grados es el grado y la segunda coordenada es sur, ¿ya? Entonces los 35 grados está con respecto al sur. Otro ejemplo serían 20 grados al sur del oeste. El sur del oeste me indica el tercer cuadrante y como me dice oeste como segunda coordenada, el ángulo va a estar con respecto al oeste, ¿ya? Así nos podemos decir cualquier coordenada en todo el espacio. Entonces lo que no alcancé a hacer la clase pasada fue realizar un ejercicio. Una persona inicia una excursión caminando 25 kilómetros hacia el sureste desde su campamento de base. En el segundo día camina en una dirección de 60 grados al norte del este, punto en el cual descubre una torre de guardabosque. ¿Ya? 1. Determine las componentes X e Y del desplazamiento diario del excursionista. Determine las componentes del desplazamiento total R de la excursión del viaje y escriba el vector. Escriba el vector. Calcular su dirección y el módulo del vector. ¿Ya? Entonces, vamos al enunciado y fijamos las coordenadas que están dando. Caminando 25 kilómetros. 25 kilómetros al sureste, y el otro va a ser camina 40 kilómetros en una dirección de 60 grados al norte del este. ¿Ok? Entonces, donde va a empezar el excursionista va a ser nuestro origen, ¿ya? Nos damos nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Nuestro eje X y Y. Entonces, X y esto va a ser Y. Y vamos a trazar el primer recorrido, ¿ya?
me dice 25 kilómetros hacia el sureste. ¿Ya? Acuérdense que esto es norte, sur, este y oeste. El suroeste va a estar en el tercer cuadrante. Sureste, perdón, en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Y como el sureste solo es uno entre todos, es el que me divide en 45 grados. ¿Ya? El 45 grados tiene algo especial que me da lo mismo que si lo ponga acá o lo ponga acá, ¿ya? Porque el coseno y el seno van a tener los mismos valores, ¿ya? Después ustedes lo comprueban. Es uno de los pocos ángulos, es el único ángulo que le pasa eso. El segundo día camina 60 grados al norte del este. ¿Ya? Al norte del este me apunta al primer cuadrante, entonces después de aquí se tira para acá. Y aquí son 40 kilómetros, pero aquí son 25 kilómetros. Ok, y el vector resultante, aquí encontró, dice, este dice que aquí encuentra una torre, encuentra las torres, no sé, algo así. Encuentra una torre y me preguntan el vector resultante. Me están preguntando este vector resultante. Ya. Para poder obtener el vector resultante, necesitamos tener las componentes de cada vector. ¿Ya? Entonces, para el primer vector, lo que tenemos es este triángulo. ¿Ya? Lo voy a hacer paso por paso para los que todavía no entienden cómo descomponer un vector. ¿Ya? Tenemos el siguiente triángulo. ¿Cierto? Este que sabemos que es 25 kilómetros. Esto, que le pongamos, este es el vector A, va a ser A de X apuntando al eje positivo. Este va a ser A de Y apuntando al lado negativo de la sigma. ¿Ya? Estos son 45 grados. Y que procede a estudiarme las funciones trigonométricas de cada uno. Voy a estudiarme el seno primero, el seno de 45 grados, sería cateto opuesto a DI sobre hipotenusa, 25 kilómetros. Por lo tanto, ADI, la componente NI, sería 25 por seno de 45. Que en la última clase les enseñé cómo poder descomponer desde el primer cuadrante. Ah, perdón, ADI, seno de 45, pero como está apuntando para abajo, es negativo, ¿cierto? Sería menos 25 por el seno de 45, que la última clase les enseñé también cómo descomponer desde el primer cuadrante. ¿Ya? Sería tomar el ángulo que viene desde el primer cuadrante. Sería tomar este ángulo y hacer que en el eje Y siempre sea seno y en el eje X siempre sea coseno. ¿Ya? Para los que no saben lo que estoy hablando, véanse la última clase que está en YouTube. Todo, por ejemplo, sería 180 más 90 más 45, 70 menos 95, 315. ¿Ya? Entonces, A de I menos, menos esto es igual a 25 por el seno de 315. ¿Ya? 315 grados. Y no les pongo el menos porque el menos me lo va a dar la función trigonométrica. ¿Ya? Eso pasa cuando uno descompone desde el primer cuadrante. ¿Ya? ¿Cuál de las dos está correcta? ¿Cuál de las dos quiero la prueba? Cualquiera de las dos me sirve. ¿Ya? Pero yo perfecto le podría poner un ángulo en un taller o en una pregunta. Le puedo poner un ángulo escrito desde el primer cuadrante y ustedes tienen que calcularse las componentes. Ustedes calculan eso, menos 25 por el seno de 45, sería menos 17.6. Si ponen 25 por el seno de 315, le va a dar menos 17.6. Por otro lado,
El coseno de 45, lo voy a separar para que no se confunda. El coseno de 45 grados va a ser cateto adyacente a dx partido en hipotenusa, 25 kilómetros. ¿Ya? Despejando a dx, tenemos que a dx será igual a 25 por el coseno de 45. 17.6. Ya. Es el día 1, no 1, A solamente, será 17,6, 17,6, menos 17,6. ¿Ok? Para el vector B, que va a ser el día 2, tendríamos que asumir que aquí tendríamos otro sistema otro plano cartesiano para poder descomponerlo. ¿Ya? ¿Qué me decía el enunciado? Me dice 60 grados al norte del este. Entonces esos 60 grados están con respecto al este. 60 grados están con respecto al este. Bien, entonces, ¿qué tenemos para el vector B? Tendríamos el siguiente triángulo. Esto, 40, 40K, 60K, y esto sería BDI apuntando hacia arriba, y esto sería BDX apuntando hacia el lado positivo. ¿Ya? Está en el primer cuadrante, la componente en Y y la componente en X van a ser positivas. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿sí? consulta es que, o sea, es la fórmula, pero por ejemplo, como es los triángulos por lo general suman 180, si tenemos un ángulo de 90 y un ángulo de 60, podemos sacar el otro como por conclusión. Tú dices componer con estos 30. Sí, Eh, se puede, se puede, pero es más complicado porque tienes esto 30. Esto, así, ¿cierto? Ah, lápiz. ¿Cierto? Y aquí, por ejemplo, para el 60, vamos a hacerlo con 60 y con 30, a ver si nos resulta. ¿Ya? Mm, Tema de 60 grados sería, no sé qué voy a cambiar. Eh, sí, ya. A ver, tema de 60, una de 60 grados sería, ¿cierto? Cateto opuesto BDI sobre BDX sobre 40, perdón. Entonces, BDI sería los 40 grados por el seno de 60. Ya. Eso es 40 por el seno de 60. 34,6. ¿Cómo sería con el de 30? ¿Cierto? Si esto es BDI, esto es BDX. Tendríamos que hacerlo con el coseno, ¿cierto? Coseno de 30 sería, sí, sería BDI sobre, y yo aquí no sé por qué le puse esto acá. BDI sobre coseno de 30 por ¿cómo se llama? Por los 40. Sobre 40 tendríamos que
B de I sería 40 por el coseno de 30. ¿Cuánto sería eso? 34,6. ¿Veis? Sí se puede. Y lo que pasa es que si tú tomáis el otro ángulo, te va a cambiar el seno y te va a cambiar el coseno de posición. ¿Ya? ¿Me dices si te quedó claro? Si no, Sí, sí, o sea, es lo mismo solo que ocupando otro ángulo. es lo mismo, solo que se te cambió el ángulo y tus funciones trigonométricas se invirtieron. Coseno de 30, de coseno de 60 grados sería b de x sobre 40. Por lo tanto, b de x sería igual a los 40 por el seno de 30, por el seno de 60. 40 por el coseno, 40 por el coseno de 60 sería igual a 20. ¿Ya? Que es lo mismo que si yo hiciera 40 por el seno de 30, ¿cierto? Si yo hago 40 por el seno de 30, me va a dar lo mismo. ¿No? Y finalmente esto lo borro. Mediante las coordenadas. B sería igual a 20,34,6. No se confunda las dos comas. Una coma es para separar eh, los componentes del vector y la otra coma es para decir que es decimal. Debería poner un punto a esto para que no se confunda. Ya. Entonces el vector resultante sería la suma de ambos. El resultante sería más B, que finalmente sería eh, 37,6 y el otro sería menos 17,6 más 34,6. 17. 17. ¿Ya? 34,6,17. Este vector me apunta en el primer cuadrante. Entonces igual lo dibujé, no lo dibujé tan mal, está bien dibujado. 37,6 en X, está como por acá. 30 más acá, de hecho. 36,6, 17. Aquí debería haber 17. Claro, el dibujo no está a escala. Imposible que el dibujo me salga a escala a la primera, ¿cierto? Me preguntan el módulo. Ya sabemos que son las coordenadas al cuadrado. 7,6 al cuadrado más 17 al cuadrado. ¿Es cierto? Es Pitágoras. 7,6 al cuadrado más 17 al cuadrado. Eso bajo raíz 41,26. Ojo que aquí no estoy como considerando cifras significativas y ni nada de esas cosas, porque no quiero mezclar conceptos y me demoraría mucho en poder hacerlo. Este sería el módulo, que quiere decir que esta flechita mide 41,26 kilómetros. 26 kilómetros, ¿cierto? Kilómetros, ¿por qué? A y B están en kilómetros. Y para sacar esta dirección, para sacar esa dirección, voy a sacar su tangente. Tangente de teta sería R de Y, R de X, y para poder despejarla, teta sería la cotangente de R de Y y R de X, sería la cotangente de 17,37,6. Sería 17 dividido en 37,6 y la cotangente sería 24,3. Entonces esto me da 24,3 grados. Es decir, que este ángulo que tengo aquí, ángulo
lo que tengo aquí. ¿Se ve bien en la pizarra, o sea, en la pantalla, o se ve muy chico todo? ¿O prefieren que me devuelva la configuración que tenía antes? 24,3 grados, ¿cierto? 24,3 grados. Ya. Entonces igual nunca lo dije tan mal. ¿Qué prefieren? ¿Que se muestre así como tengo ahora la pizarra? ¿O que lo muestre así como tengo ahora? Que lo muestre de esta forma. Que lo muestre así. Y yo me voy acercando. Pero creo que así se le ve más chico en el computador. Entonces, ¿cuál prefieren? ¿La que le mostré recién o esta? La anterior, profe. Yo Ah, la de recién. ya. Eh, entonces, ¿cómo es esto? Así se ve como más grande y no se ve tanto que muevo la pantalla, porque yo como que dibujo acá y como que muevo todo. Entonces, así son simples estos problemas, ¿ya? No sé si 21 no. Eh, le había dejado estos problemas y en el PPT hay más problemas. No sé si alguien tiene duda con respecto a esto, porque creo que va a ser la última vez que podamos ver esto. Y no sé si gastar más tiempo en hacer otro, pero es la misma esencia. ¿Ya? Un avión parte de un aeropuerto, toma la siguiente ruta, viaja desde un punto de la ciudad A, localizada a 25 kilómetros de dirección del norte del este, luego se dirige a la ciudad B, dirección 20 grados al oeste del norte, por último vuela 100 kilómetros directo al oeste. ¿Ya? Obtener el vector resultante. ¿Ya? En la misma gracia, se lo ajusté. Quise explicar esto de nuevo porque no alcancé a terminar uno la clase pasada, pero es fácil. ¿Ya? Cualquier duda que consulta, avísenme. Hagan el diagrama, ¿cierto? El diagrama eh, lo ayuda y usualmente el diagrama siempre tiene puntaje. Los que nos toca ver ahora, la siguiente materia, es ya entrar a la cinemática, ¿ya? Y la cinemática más simple es el movimiento en una dimensión, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño como introducción. Eh, Dentro de la física, el primer comienzo del estudio de la física es la mecánica. ¿Ya? ¿Qué es la mecánica? La mecánica es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos. ¿Ya? Dentro del movimiento de los cuerpos surgen otros conceptos que también están relacionados con ellos, que son la fuerza y la energía. ¿Ya? Y más allá, trabajo, momentum, etc. ¿Ya? Dentro de la mecánica, ¿qué pasó? ¿Te sacó? Mm, mm. Dentro de la mecánica tenemos dos divisiones, ¿cierto? La cinemática, que es la descripción del movimiento, describe el movimiento, y la dinámica, que estudia el por qué se mueven, cómo lo hacen, ¿ya? Uno estudia cómo se mueve y el otro estudia por qué se mueven, ¿ya? Donde nos vamos a enfocar ahora es en este sector, en la cinemática, ¿ya? Más adelante entramos con fuerzas, que es la parte de dinámica, ¿ya? Dentro de la cinemática, es necesario que queremos estudiar el movimiento. Tenemos distintos tipos de movimientos, como el traslacional, que es el más simple de todos, que es con el que comenzamos a estudiar. El rotacional, que ya está más relacionado con las fuerzas gravitatorias, ¿cierto? Planetas girando alrededor entre sí. Eh, ¿Cómo se me dice? Movimiento circular, ¿cierto? Cuando uno empieza a estudiar la rueda y empiezan a salir más de una aceleración, que igual lo vamos a ver más adelante. Y el vibratorio, que creo que esto no se ve en este curso. El vibratorio es cuando ya un movimiento es muy repentino, es muy repetitivo. Uh, qué raro. Si sigue así, voy a tener que salirme de acá y lo presento en el computador. Eh, Muy repetitivo, y es cuando es muy ideal. ¿Ya? Tenemos pocos ejemplos de vibratorio, como un péndulo de un reloj.
Pero no saben ustedes si que el planeta igual está vibrando, ¿cierto? Tiene como una cierta de precisión, porque como que el planeta se mueve alrededor del Sol, pero también el planeta se mueve con respecto a su propio eje, ¿cierto? Como que es un trompo que se está cayendo. Ya sé que voy a dejar de compartir y voy a compartir el computador. ¿Qué te digo? Mm, Parece que desde el principio. ¿En serio? Mm, ¿Cuándo paró la grabación? Uy, ya para la otra me dice. Profe, tal vez cuando se pasó al compu. Puede ser. Ojalá. Así no se perderían de mucho. Eh, bueno, entonces ahí están para los que vienen a clase. Al menos no se pierden, ¿no? Eh, igual estén atentos a eso, que yo siempre se me olvida poner grabar. Si es un desplazamiento recto, es fácil notar que el desplazamiento va a ser igual a la trayectoria. ¿Ya? Y también es fácil notar que el desplazamiento puede ser menor a la trayectoria. Pero puede ser que el desplazamiento sea mayor a la trayectoria. Puede ocurrir ese caso. ¿Se imaginan un caso donde la línea más recta que une dos puntos sea mayor que alguna otra línea? ¿Existirá algo más chico que esta línea recta? ¿Puede haber una línea que sea más chica que esta que une estos dos puntos? Y la respuesta es no. No existe esto. No sé si cuando ustedes ven geometría, no sé si en álgebra o en sí, yo creo que en álgebra o en cálculo, no sé si en cálculo ustedes. Cuando le enseñan como las líneas rectas, paralelas, perpendiculares, todo eso, le enseñan unos ciertos como teoremas, ay, no me acuerdo quiénes son, pero uno de esos teoremas es que la línea que une dos puntos, la línea más, ¿cómo se dice esto? La línea más, eh, la recta que une dos puntos siempre va a ser ay, no me acuerdo cómo es el teorema, pero era como que la línea que une dos puntos siempre va a ser la línea recta que nos une a ellas, ¿ya? La línea más corta, como la distancia más corta entre dos puntos, siempre va a ser la línea recta que los une, ¿ya? Es decir, que si ustedes tienen dos puntos y lanzan una línea recta entre ellas, no existe nada más chico, no existe nada más corto que una línea entre ellas, ¿ya? La línea recta va a ser la línea más corta que los va a unir, ¿ya? Esto viene de la geometría de Euclides, que viene con sus ciertos teoremas, ¿ya? Debido a ese teorema, se desprende esto, se desprende lo que les digo, que el desplazamiento nunca va a ser mayor a la trayectoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque el desplazamiento es la línea más corta que va a unir entre esos dos puntos. Entonces, la relación que siempre vamos a tener es que el desplazamiento puede ser menor o igual a la trayectoria, ¿ya? Siempre les va a pasar, ¿ya? Si algún día tienen un desplazamiento que les salga mayor a la trayectoria es porque claramente tienen algo malo. ¿Ok? A ver si que aquí quiere un PowerPoint. ¿Ya? Y aquí, finalmente, aquí lo puse. Desplazamiento, tiene que ser, aquí me falta una flechita. El desplazamiento tiene que ser menor a la trayectoria. ¿Ya? Si alguien entiende lo que digo, que lo pregunte. ¿Qué pasa cuando uno cambia la posición entre las velocidades? ¿Ya? La velocidad, tenemos la distinción entre velocidad y rapidez,
Y cada una tenemos dos diferentes. ¿Ya? Tenemos la velocidad promedio, que se define como el desplazamiento, el cambio de posición, dividido en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Ese intervalo lo escribimos aquí, como este delta, ¿ya? Sería t final menos t inicial. Eso significa t final menos t inicial. Delta R sería R final menos R inicial. ¿Ya? Eso significa esta notación. Delta X sería X final, vector menos X inicial. ¿Ya? Esto es intervalo. Intervalo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la velocidad promedio? Es el cambio del desplazamiento, desplazamiento en un intervalo de tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eh, estoy dividiendo, ¿cierto? Estoy dividiendo un vector, desplazamiento es un vector, lo estoy dividiendo en un escalar, ¿ya? ¿Cierto? Este es vector y este es un escalar. ¿Qué es mi resultado final? Va a ser solo va a ser un vector. Un vector dividido en un vector, simplemente. Un vector. Un vector. ¿Ya? ¿Cuál es la otra velocidad que tenemos? Es la velocidad instantánea, que es la velocidad, ¿cierto? En un tiempo determinado. Ya no tenemos para la velocidad instantánea este delta t que tenemos abajo. La velocidad instantánea estaría simplemente dado por el desplazamiento en un tiempo fijo, en un t, ¿ya? No en un delta t. Es una pequeña distinción. Y la otra es la rapidez. La rapidez es la relación que me relaciona la distancia, distinto a esto, distinto al desplazamiento, total recorrida y el tiempo que tarda en recorrerla. La rapidez es una magnitud escalar, ¿cierto? Si yo tengo, ahora, ya no tengo delta R, ahora tengo distancia, ¿ya? Que le había puesto con S antes. Mejor lo sigo manteniendo con S. Si yo tengo distancia, que habíamos puesto que era S, ¿cierto? Yo lo divido en un intervalo de tiempo. Esto es un escalar. Escalar. Y esto es un escalar también. Escalar. El resultado me va a dar otro escalar. Que, ojo, para poder escribir la rapidez, yo no voy a escribirle la flecha acá arriba. ¿Ya? Lo escribí así, simplemente una V y va a ser la rapidez. Que es distinto a velocidad. La rapidez media, no, aquí me equivoqué y es instantánea, de ahí lo cambio. Instantánea. Que es lo mismo que velocidad instantánea, sería la rapidez, pero ya en un intervalo de tiempo sería en un tiempo determinado. ¿Ya? Y ojo, hablar de rapidez y hablar de velocidad físicamente no es lo mismo, ¿ya? Y esto se puede demostrar esta relación, ¿ya? Recuerden que aquí habíamos dicho que el desplazamiento puede ser menor o igual a la distancia. Si yo divido por tiempo, tendría desplazamiento, el módulo de desplazamiento dividido en un intervalo de tiempo, y aquí teníamos en la distancia dividido el módulo de tiempo, tendríamos que el módulo de la velocidad sería menor o igual al módulo de la rapidez. Bueno, sería menor a la rapidez. Ya.
Entonces, si antes teníamos que el desplazamiento tenía que ser menor o igual a la distancia, ahora tenemos que la velocidad será menor o igual a la rapidez. ¿Ya? Para los que aún no entienden bien la diferencia entre la velocidad y la rapidez, aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Imagínense que tenemos un auto que está yendo a 10 metros por segundo a la derecha y tenemos otro auto que está a 10 metros por segundo a la izquierda. ¿Ya? Ambos tienen la misma rapidez, tienen el mismo módulo de velocidad, que es 10, pero ambos tienen distintas velocidades. ¿Por qué? Porque uno está yendo a la derecha y el otro está yendo a la izquierda. ¿Ya? La velocidad me involucra, es un vector, me involucra el sentido y la dirección, y la rapidez solo me interesa el módulo, ¿cierto? Aquí tenemos dos autos que tienen distinta rapidez, ¿cierto? Tienen distinto número, pero tienen distinta velocidad también, tienen el mismo sentido, pero tienen distintas velocidades. ¿Por qué? Porque tienen distinto. Recuerden que en el vector me interesa también el módulo, la dirección y el sentido. ¿Sí? Entonces aquí tienen diferente velocidad y diferente rapidez. Aquí hay algo que también los puede ayudar, que la rapidez es una cantidad escalar que solo nos indica la magnitud del cambio de posición. Y la velocidad es solo es un vector que me indica la cantidad de que cambia, la magnitud que cambia la posición, pero también considerándome la dirección de este. ¿Ya? No es lo mismo que ir a 20 metros partido por segundo hacia el norte que solo decir 20 metros partido por segundo. ¿Ya? Hay una distinción. No sé si han visto en los autos, bueno, no sé si han visto, en los autos, en las motos, en todas esas cosas, tienen no sé cómo se llama, velocímetro. Está pasando el día. Tienen como este velocímetro, creo que se llama esto, y les da como les da una cierta velocidad acá, aquí están como varios puntitos, aquí les sale la velocidad. Ya, esa velocidad que le aparece son rapidez instantáneas, ¿cierto? Le están diciendo te está diciendo el valor a qué velocidad estás, no te está considerando tu módulo, o sea, no está considerando tu sentido ni dirección, solo está considerando como el módulo de velocidad con la que se está moviendo tu auto, ¿ya? Estos velocímetros te están dando una rapidez instantánea, ¿ya? Un ejemplo de rapidez instantánea. Y cambia en cada segundo, ¿cierto? Uno baja la velocidad y al mismo tiempo te baja la velocidad, te mueve acá, te marca que cambiaste de velocidad, ¿ya? Es instantáneo. Por último, el último concepto que necesitamos es la aceleración, que es el cambio de velocidad. A la gran diferencia con el desplazamiento, cuando uno cambia de velocidad, la dirección y el sentido se mantienen, ¿cierto? Cuando la velocidad cambia de desplazamiento, su dirección y sentido van de la mano. Pero aquí la aceleración, para el cambio de velocidad, no van de la mano. Yo puedo tener una velocidad positiva y puedo tener una velocidad negativa, una aceleración negativa. ¿Sí? ¿Cierto? Primero lo que estaba mencionando, bueno, más adelante voy a explicar eso de que una aceleración puede tener distintos signos a una velocidad, pero primero entremos qué es la aceleración, que es, ¿cierto?, el cambio de velocidad en el tiempo, ¿ya? También existe la aceleración instantánea, que es la aceleración en un tiempo determinado, pero ¿qué pasa? Que en este curso estudiamos una aceleración constante, una aceleración que es la misma en todo el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso pasa el tiempo, pasan todos los segundos y la aceleración es la misma, 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, y la velocidad no va cambiando, ¿ya? No varío mi aceleración, ¿ya? Eso es lo que estudiamos acá, estudiamos una aceleración constante.
Pero también existe una variación de aceleración. Sería algo como metros sobre segundo al cubo, ¿ya? Pero es algo que ya es más avanzado que no nos interesa, ¿ya? Nos quedamos con esta aceleración. Entonces, cuando yo esté hablando de aceleración, yo no voy a hablar de una aceleración media ni una aceleración instantánea, ¿ya? Voy a hablar de una sola aceleración, que es una aceleración constante, ¿ya? Aquí hay un ejemplo. Transcurre el tiempo, hay una cierta aceleración y la velocidad me aumenta en 0.5 metros partido por segundo en cada segundo. Esto me dice la aceleración. Cuando lanzamos un objeto o lo dejamos caer, tiene una aceleración de por sí, que va a ser la gravedad, ¿ya? Si fijan, si yo tiro un objeto para arriba, la velocidad del objeto va a aumentar o va a disminuir en factores de 9.8, ¿ya? Pasando el segundo. Eh, Empieza con 9.8, llega a 0, disminuye 9.8 y empieza con 19.6, ¿cierto? En términos de 9.8. ¿Ya? ¿A qué me refería con que la velocidad y la aceleración puede tener signos distintos? ¿Ya? Si yo tengo una velocidad positiva, voy a estar cambiando positiva, una velocidad y una aceleración positiva. Mi movimiento va a ser siempre aumentando, ¿cierto? Porque cada vez voy a estar aumentando una cantidad positiva a mi velocidad. Voy a estar aumentando mi desplazamiento cada vez más. Pero ¿qué pasa si yo tengo una velocidad negativa y una aceleración positiva? Cuando uno tiene velocidades y aceleraciones, siempre esto, cuando uno tiene velocidades y aceleraciones en sentido contrario, el objeto se va a terminar deteniendo, ¿ya? Imagínense aquí, tiene una velocidad negativa, quiere decir que se está moviendo a la izquierda. Como se está moviendo a la izquierda, pero tiene una aceleración positiva, el objeto se va a terminar deteniendo. ¿Qué pasa acá? Tengo una velocidad positiva, que es que se mueva a la derecha, pero tengo una aceleración negativa. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? El objeto se va a terminar deteniendo. ¿Qué va a pasar cuando ambos son negativas? Bueno, como es negativa la velocidad, se va a estar moviendo a la izquierda, pero como mi aceleración es negativa, nunca se va a detener, va a seguir avanzando hasta el infinito. Es lo mismo que está pasando en el primer caso, cuando la velocidad es positiva, se mueve a la derecha y mi aceleración es positiva, se va a estar moviendo hasta el infinito, no se va a detener nunca. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo. Fíjense cómo cuando el vector velocidad, este es un objeto cayendo sobre distintas superficies, y fíjense cómo cambia el vector aceleración, y cuando cambia el vector aceleración va a disminuir el vector velocidad. ¿Bien? Fíjense que el módulo de la aceleración, en la flechita verde, nunca cambia, nunca se agranda o se achica, siempre es constante. ¿Bien? Aquí cambia, ¿cierto? Cuando el objeto es curvo, la aceleración apunta hacia el medio. Eso lo vamos a explicar más adelante, por qué ocurre eso. Hasta el momento estamos viendo movimientos en una dimensión. Pero fíjense que cada vez que la aceleración apunta al sentido contrario de la velocidad, el objeto se va a terminar deteniéndose. Y aquí le dice que cuando la dirección y la velocidad tienen dirección opuesta, el objeto se va a terminar deteniéndose. ¿Ya? Entonces uno puede tener velocidades positivas y aceleraciones negativas, o puedo tener una aceleración negativa y una velocidad negativa. Así sucesivamente puedo tener estos 4 casos posibles. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo diferenciar bien distancia y trayectoria, distancia y rapidez y velocidad, que sería ya lo último. Compartir. Y me dice, un móvil se arrastra. Un móvil se mueve como lo muestra la figura, en el cual se demora 0.5 minutos en el tramo OA, en el tramo AB se demora 1.5 minutos y en el tramo BC se demora 1 minuto. Para el tramo CO se demora 0.25 minutos. Calcule la posición del móvil en los puntos A, B, C, tomando como referencia el punto O.
el desplazamiento del tramo OA, AB o ABC-O, la distancia total recorrida, la velocidad y la rapidez media en los tramos OA, AB y OABCO. Entonces lo primero que me preguntan, es lo más fácil, que me están preguntando las posiciones de cada uno. ¿Ya? Si yo tomo mi origen en el punto cero, si yo tomo, si yo tomo mi origen acá, si digo que el punto O es 0,0, puedo a partir de ahí escribirme los demás puntos, ¿cierto? El punto A sería 100 metros a la derecha, positivos, y como aquí está mi origen, es 0 en Y, sería 100,0. La posición de B, tengo una posición en X y una posición en Y. Aquí me dice que subió 200 kilómetros hacia arriba. Entonces, sería 100 en X y 200 en Y. ¿Ya? Todo esto están en kilómetros, metros. El punto C sería, ¿cómo se dice esto? Sería 100, sería 0 en X y 100 en Y. Y el punto, no, perdón, 200 en Y. Y esos son mis otros 4 puntos, ¿ya? Verifiquen que estén bien. Sí, yo creo que están bien. Sí, están bien. 0 en X, sí. ¿Ya? Entonces, estas son las posiciones. Y me están preguntando el desplazamiento del trazo OA. Me están preguntando el desplazamiento de OA. ¿Qué sería este vector? Que sería el vector 100. ¿Cómo se dice esto? En 100,0 metros. Sería este vector. ¿Cómo se saca? Haciendo la diferencia entre dos puntos. Haciendo A menos O. ¿Ya? Y 100 menos 0. Y el otro sería 0 menos 0. ¿Ya? El desplazamiento en AB. El TR de AB sería este vector. Que sería como, aquí estamos viendo el caso donde el desplazamiento y la trayectoria son los mismos. Sería 100 y 0 y 100 en 200 metros. ¿Cierto? Este vector es este. El A, B, C, O. ¿Es la tarde y la? Sí, la tarde y la. En la tarde vamos a hacer los grupos. ¿Qué hora es? 11:57. Alcanzo. Ya, niños, lo vamos a dejar hasta acá, lo termino el miércoles. Ya me creo que están cansados y creo que me di muchas vueltas y creo que la mayoría está confusa. Pues el miércoles retomo, explico toda la rápida y hago este ejercicio rápido, ¿ya? Pero retomamos el miércoles. Y creo que tengo aquí algo mal. Tengo que revisarlo, ¿ya? Y prefiero dejarlo acá antes de seguir avanzando lo que puede estar mal, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta acá. El miércoles realizo este ejercicio rápido, ¿ya? Y siento que la gente se confundió mucho porque me di muchas vueltas entre el PC y la tablet. Maldita tablet. ¿Ya? Eh, Voy a dejar la clase hasta acá. Este ejercicio lo termino ¿cómo se llama? El miércoles. ¿Ya?